Bien, niños. Entonces, eh, esta clase vamos a hablar un poco de lo que es la arquitectura del computador, a conocer un poquito más de lo que es este maravilloso mundo eh, de la informática, de la computación. Realmente la arquitectura del computador, cuando nos referimos a esta palabra de arquitectura, normalmente pensamos que es un arquitecto, ¿verdad? Pero en sí, la palabra arquitectura justamente viene de lo que es diseño, de lo que es construcción, de lo que es crear algo, algo nuevo. Entonces, nosotros como informáticos, como electrónicos, tenemos que conocer toda esta parte de lo que es la arquitectura del computador, cómo está conformado, cómo está compuesta el computador, sus partes, tanto físicas, ¿sí? En este caso serían internas y externas, todo lo que corresponde al hardware. Esa es la parte de arquitectura del computador. Todo lo que nosotros podemos tocar, ver, manipular en estado físico, esa parte hardware es lo que nosotros en este semestre vamos a aprender. Entonces, desde ya vamos a tener que eh, conocer todas sus partes de este componente llamado computador y cómo se lo ensambla. En otras palabras, cómo se lo arma y también cómo se lo desarma. Cómo se aplica un mantenimiento, digámoslo así, en ciertas partes o ciertos dispositivos que nosotros podemos cambiar o a su vez también podemos actualizar. Entonces, si miramos un poquito la imagen que yo tengo aquí a mi costado derecho inferior, vamos a encontrar todo lo que son las partes, en este caso internas, que una vez conectadas en funcionamiento, pues el computador va a realizar su respectivo trabajo. Entonces, miren que observemos acá, tenemos lo que es el cajón, ¿sí? Este cajón que está acá, que normalmente nosotros le decimos CPU, ¿verdad? Pero ese cajoncito o esa caja, su nombre no es CPU, su nombre en este caso es case. En este caso se pronuncia case, pero se escribe case, ¿sí? Entonces, cuando ustedes le pregunten cómo se llama esta caja, ustedes ya tienen que conocer que tiene como nombre case, ¿sí? Ese es el nombre original de esa caja. Otras personas en libros, en revistas, en folletos, también le dicen gabinete, ¿sí? Le dicen contenedor. ¿Por qué? Porque dentro de esa caja está justamente toda la unidad central de procesamiento que permite que el computador pueda funcionar de forma correcta. Entonces, todas esas partecitas ustedes sí las tienen que conocer. Entonces, acá en esta asignatura vamos a tener que revisar una a una porque vamos a tener que ensamblar un computador desde cero. Entonces vamos a tratar de que un poco ya más adelante, cuando entremos a la parte de ensamblaje, ¿sí? Ustedes
tengan un tiempo y poder hacer una práctica donde van ustedes a ensamblar un computador desde cero. Entonces, eso es muy importante que ustedes conozcan y que ustedes hagan. Todo el informático o un electrónico que esté en esta rama de la computación, pues tiene que aprender, tiene que saber, conocer cómo se desarma y cómo se ensambla un computador, cómo se cambia uno de los componentes. Entonces, todo eso yo les aseguro que van a aprender conmigo en este semestre. Si hablamos de arquitectura de computadoras, normalmente se lo conoce como el diseño conceptual y la estructura operacional de un sistema de computadora. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar del sistema de la computadora, están refiriéndose a más del software que permite que el computador funcione, también a toda esa parte electrónica de los dispositivos o componentes que la conforman. Cuando dicen diseño conceptual, en este caso tenemos que saber y conocer toda la parte teórica, conocer el nombre, conocer la función y conocer el ensamblaje de cada una de sus partes. Y cuando hablamos de la estructura operacional, estamos armando un computador en sí. ¿Sí? Estamos refiriéndonos a la estructura de cómo está formado ese computador. El computador no surgió así por así. Tuvieron que diseñar cada componente, cada dispositivo y decir en qué lugar va a estar ubicado cada componente. Entonces, el computador es algo muy ordenado. El computador tiene cada parte en una ubicación donde se va a colocar un componente o un dispositivo, pero tenemos que hacerlo de forma correcta. También suele definirse a la arquitectura de computadoras como la forma de interconectar componentes de hardware, que es justamente lo que le estaba haciendo referencia, a la parte de cómo conectar, a la parte de que nosotros tenemos que ser ordenados cuando ensamblemos un computador. Entonces, para crear computadores según sus requerimientos de funcionalidad, rendimiento y costo. En la parte de según sus requerimientos, nos tenemos que referir a qué tipo de computadora yo me voy a comprar. Y para eso, yo tengo que primero dejar de definir esa parte. ¿Para qué me voy a comprar un computador? ¿Para qué la voy a utilizar? ¿Dónde la voy a aplicar? ¿Dónde la voy a conectar? ¿Cuál va a ser el trabajo principal de ese computador? ¿Sí? Entonces, de allí yo tengo que ya ir viendo, entonces, cuáles son esos requisitos. Por ejemplo, yo digo que para mis clases, ¿sí? Tomando como ejemplo a un estudiante universitario que necesita de un computador para sus clases virtuales, normalmente un computador para ese trabajo sería, por ejemplo, un Core i3 con unos 4 o 8 GB de RAM, con un disco de 500 GB, algo básico, porque solamente es para clases, ¿sí? Para conectar a su clase, para hacer tareas y cosas así. Pero si ya vamos a necesitar un computador, por ejemplo, para un programador que se dedica a la creación de software, entonces necesita ya un computador un poquito más fuerte, más robusto. Ahí puede ser un Core i5 con 8 de RAM, con un 500 de GB de disco duro o un terabyte de disco duro, ¿sí? Porque ya se va a dedicar a la manipulación de programas, ¿sí? Que
En términos informáticos le decimos programas pesados y que hacen poner un poco lenta la máquina. Entonces, allí ya tenemos que utilizar un computador un poquito más fuerte, digámoslo así. Por ejemplo, un diseñador gráfico, un arquitecto que diseña lo que son planos y trabaja, por ejemplo, con el AutoCAD. Entonces, allí esa persona, ese profesional, ya necesita de un computador más fuerte todavía, más robusto. Ahí yo diría que podemos utilizar un Core i7 con unas 16, 32 GB de RAM y con un tera de disco. Y además de eso, una tarjeta gráfica. ¿Por qué? Porque si los arquitectos trabajan con AutoCAD, el AutoCAD maneja bastante lo que es interfaz gráfica, ¿sí? Porque se dedican a la creación de planos, ¿sí? Planos arquitectónicos, de edificios, ¿sí? De casas. Entonces ya ellos utilizan este tipo de programas que son a la vez pesaditos en términos informáticos. Entonces por ahí nosotros tenemos que ir conociendo esa parte de allí. Entonces, los requerimientos de funcionalidad, los rendimientos y costos varían según para qué yo necesito mi computador, en dónde lo voy a aplicar, ¿sí? ¿Para qué lo voy a utilizar? Entonces, tenemos que tener en cuenta esa partecita ahí. Y lo que respecta a este de costo, ¿sí? Es algo, un punto muy importante en donde ustedes tienen que ir analizando también la parte económica. En otras palabras, el dinero, ¿verdad? Si me alcanza para comprarme esta máquina, o si me alcanza para comprarme una mejor. O quizás no tengo mucho y tengo que comprarme una más básica todavía. Entonces, miren que es muy importante conocer, ¿sí? Que una computadora no se la compra por comprar. Tenemos que ver su arquitectura, su estructura, sus requerimientos funcionales, el rendimiento que le va a dar esa máquina, el rendimiento que me va a brindar ese computador y el costo, lo que a veces no nos permiten comprar un computador mejor. Y tenemos que adaptarnos al que, al que tenemos, ¿verdad? Entonces, eso de ahí ustedes ya tienen que irlo conociendo. En la arquitectura del PC o arquitectura del computador personal, nosotros, como se lo dije anteriormente, sí conocemos, sí sabemos, en este caso, algunas de sus partes. Quizás no hemos tenido la oportunidad de desarmar un computador, pero sí conocemos ciertas partes, porque hemos leído, hemos visto un video, ¿sí? Mi computadora, qué sé yo, en algún momento la escapé y vi todo por dentro. Entonces, sí podemos conocer, pero quizás no conocemos es la forma de cómo se lo ensambla y para qué es cada uno de esos componentes. Entonces, en esta primera imagen, donde está el computador con sus partes, ¿sí? Miren que a la caja que yo les digo, que normalmente se conoce como case, en esta imagen dice que se llama gabinete, ¿verdad? Las unidades ópticas, en este caso, son las unidades del lector de CD, el disco duro, que es el dispositivo de almacenamiento principal del computador, la fuente de poder, que es algo que es muy importante en el funcionamiento del computador porque es el que reparte o distribuye la energía a cada uno de sus componentes internos. El procesador o microprocesador, pues también nosotros le decimos CPU, la unidad central del proceso, un CPU cooler, en otras palabras, un disipador de calor, una memoria, la memoria RAM, una tarjeta gráfica, ¿sí?
se puede decir que es una tarjeta externa, digamos así, o aparte, a la que viene ya colocada en lo que es un mail. Luego tenemos la tarjeta madre, que normalmente se lo conoce como mainboard, o en otras palabras, eh, le decimos tarjeta madre. ¿Sí? ¿Por qué le decimos tarjeta madre? Porque es la placa principal donde se van a conectar otros componentes. Y esos componentes los podemos hacer referencia como si fueran hijos de esa placa madre. Y así podemos encontrar un sinnúmero de partes internas del computador. Y por eso a todo este case, a todo este gabinete, se le llama la unidad central de proceso. O a su vez abreviado, nosotros le decimos que es el CPU, ¿verdad? Pero básicamente el case no es el CPU. El CPU es este microprocesador. Es algo tan pequeño, ¿sí? Que es el cerebro del computador. Esa es la unidad central de proceso. En la otra imagen, que está aquí a los lados, tenemos el UCP, que normalmente es CPU, ¿sí? Sino que acá dice la U, que significa unidad, la C, que significa central, y la P, que significa proceso. Unidad central de proceso. Pero nosotros normalmente lo encontramos así, como CPU. Este CPU es el chip, es el microprocesador, es el procesador, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este chip o este dispositivo? Procesar toda la información que entra y sale del computador. Allí básicamente se procesan todo lo que son los cálculos aritméticos, lógicos, donde se procesa todo el texto, donde se procesa toda imagen, donde se procesa todo video, etcétera. Él se encarga de hacer todo el proceso. Ahora, la unidad de memoria principal, en este caso, que nosotros le llamamos la memoria RAM. Esta memoria RAM, en inglés, Random Access Memory. En español, es una memoria de acceso aleatoria. ¿Sí? Es una memoria que solamente está en funcionamiento cuando el computador está encendido. Está, como que dice, funcionando. Una vez que el computador se apaga, todo lo que está en esa memoria automáticamente desaparece, se borra. Por eso se le llama una memoria temporal. Y la unidad de control, que es justamente el sistema que controla todo el computador en este caso. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un programita en un chip que se llama BIOS. El BIOS es el sistema operativo básico disco, ¿sí? O también nosotros le decimos BIOS, Basic Input Output System, sistema de entrada y salida, ¿sí? Sistema básico de entrada y salida, lo que es el famoso BIOS. Ese BIOS es el que maneja y controla todo el sistema del computador. En el BIOS es donde se configura para que se reconozcan los discos duros, los lectores de CD, la memoria RAM, eh, donde se configura, por ejemplo, el arranque, si quiero arrancar con el disco duro, si quiero arrancar con un CD, si quiero arrancar con una memoria, un pendrive, una memory flash. Entonces, el BIOS normalmente es justamente el sistema, ¿sí? Básico de entrada y salida. Esta memoria RAM con esta unidad de control manejan o controlan todas las unidades de entrada y salida. Ustedes ven esto aquí que dice E/S, son las unidades de entrada y salida. O en otras palabras, los dispositivos de entrada y salida. ¿Qué son esos dispositivos de entrada y salida? No son más que periféricos, ¿sí?
o dispositivo, como yo le suelo decir. Entonces, todo el computador tiene que estar debidamente conectado correctamente para que funcione, ¿sí?, de la mejor manera. Cuando inicié le dije que en la arquitectura del computador básicamente se refiere a todo lo que es el hardware, ¿sí? Todo lo que nosotros podemos tocar, todo lo que nosotros podemos ver. Entonces, el hardware básico de un computador personal, normalmente tenemos lo que es el monitor, la tarjeta madre, el CPU, la memoria RAM, la tarjeta de expansión, la fuente de alimentación o fuente de poder, las unidades ópticas, los lectores de CD, el disco duro, un teclado y lo que corresponde a un mouse, ¿verdad? Esas serían, en este caso, las partes de un hardware básico de un computador. La arquitectura del PC, ¿cómo funciona? Por los periféricos de entrada, donde en este caso se introducen datos. Los datos introducidos se guardan en la memoria, los datos almacenados se pasan a la CPU procesa los datos generando resultados, esos resultados se almacenan en la memoria, los resultados salen por los periféricos, en este caso de salida, monitor, pantalla, parlante, proyector, y que todo el tráfico de datos se realiza por los buses de datos. Entonces, miren, la arquitectura del PC, básicamente, ¿cómo funciona? Es de esta manera, con estos puntos. ¿Sí? Primero, los dispositivos de entrada permiten introducir los datos. Luego de que yo he introducido los datos, se van a guardar en la memoria RAM. Esos datos que están guardados en la memoria RAM se van eh, al procesador, al CPU, para que esa información sea procesada. Luego que son procesados, eh, vuelven a la memoria RAM y de allí van a los periféricos de salida, como se lo mencioné, un parlante, un monitor, un proyector, ¿sí?, una impresora, periféricos que son de salida, ¿sí? Pero todo este proceso, para que pueda funcionar o que esos dispositivos puedan hacer su proceso correctamente, tienen que pasar por los buses, ¿sí? Los buses de datos, que normalmente así se le llama, ¿sí? Los buses de datos. Habían dos buses de datos, que en este caso, dos buses de datos que se lo aplica, ¿sí? Un bus de datos que se utilizó hasta hace como unos 4 o 5 años atrás, que eran los buses de datos IDE. Ahora, en nuestra actualidad, ya existen los buses de datos de tipo SATA. ¿Por qué? Porque la tecnología va avanzando y va actualizando los componentes, los dispositivos. Entonces, estos buses IDE eran para conectar los discos duros, las disqueteras y los lectores de CD. Ahora, esos buses de datos ya fueron cambiados. ¿Por qué? Porque los conectores de estos tres componentes que les he mencionado, sus conectores ya también cambiaron, ¿sí? Entonces, vamos a ver si más adelante tenemos la oportunidad de identificar los buses IDE y los buses SATA. Entonces, el computador solamente tiene tres fases, cumple tres fases, que es la fase número uno, que son como entrada de datos en este caso, segunda fase, que es el proceso, donde interviene el CPU y la memoria RAM, y la tercera fase, que es la salida. Un ejemplo claro: usted está trabajando en el computador y está haciendo un oficio en Word. Usted está escribiendo, está ingresando información, ¿verdad? El CPU, todo lo que usted está escribiendo, la envía a memoria en este caso, ¿verdad? Y el procesador comienza a hacer su trabajo, procesa esa información. Una vez que usted ya ha ingresado datos, la información se ha procesado, ahora la información tiene que salir, ¿sí? Y tiene que salir por periféricos de salida. Un monitor o pantalla, porque tengo que estar viendo qué es lo que estoy escribiendo.
Si quiero imprimir el oficio, utilizo una impresora, ¿verdad? Si quiero proyectar una imagen más grande, utilizo un proyector, un enfoque. Entonces, ahí se cumplen las tres fases, en este caso, de lo que es el procesamiento de la información del computador en base a su arquitectura. Entonces, no nos olvidemos, el computador tiene tres fases principales: entrada, proceso y salida. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, niños? Javier, Pablo, No, Inge. Yo Dígame, estaba viendo ingeniero, que, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor? de mi parte hasta el momento no, ingeniero. Ok, gracias, Pablo. Dígame, Javier. no que a veces la clase anterior el ingeniero Mauricio nos estaba enseñando que para ver la capacidad de la computadora y todo eso, pues la información que trae cada computadora, pues nos metíamos aquí a un código CMD. Claro, sí, eso a mí me estaba comentando Pablo. Así es, Ahí poníamos los códigos y ahí nos lo- salía la información. así es, los comandos. Bien, entonces vamos a seguir. ¿Cómo se compone la arquitectura de una computadora? Es una de las preguntas que se suelen hacer, ¿sí? ¿Cómo se compone esta arquitectura? O el computador, ¿cómo está eh, compuesto en este caso? ¿Sí? Con respecto a la arquitectura, al diseño, la construcción. El hardware de una computadora está compuesto por la unidad central. ¿Cuál es la unidad central? ¿Cuál es la unidad central de la computadora? El CPU, El CPU, correcto, Pablo. Los dispositivos periféricos de entrada. ¿Cuáles serían esos periféricos de entrada? Hay varios: teclado, mouse, lápiz óptico, cámara web, escáner, etcétera, ¿verdad? De salida tenemos los de la impresora, tenemos en este caso los parlantes, el monitor, el proyector. Y de entrada y salida, que hacen la doble función, ¿sí? Aquí intervienen un poco hasta los dispositivos que son de almacenamiento: el pendrive, una memoria, una micro SD, ¿sí? El disco duro mismo también es un dispositivo de almacenamiento, pero que al mismo tiempo lo utilizamos como de entrada y salida, así como por los cables, conexiones y puertos que permiten la interacción de todos ellos. Estos elementos en conjunto constituyen la arquitectura básica de la computadora, ¿sí? Entonces, todos estos componentes que yo le acabo de mencionar son los que componen la arquitectura de un computador, ¿sí? Su unidad central, sus periféricos de entrada, sus periféricos de salida, sus periféricos que hacen entrada y salida al mismo tiempo, los periféricos de almacenamiento, los periféricos de comunicación, sus cables, las conexiones y sus puertos, en este caso, que permiten, pues, hacer esas respectivas conexiones allí, ¿sí? Entonces, todos estos componentes o dispositivos son lo que componen la arquitectura del computador o de una computadora. ¿Cuáles son las cuatro capas de la arquitectura de una computadora? Una visión típica de una arquitectura de computadora es como una serie de capas de abstracción, ¿sí? En este caso, tenemos lo que es el hardware, el firmware, un ensamblador, un kernel, un sistema operativo y sus aplicaciones, ¿sí? Esas serían en este caso las etapas, ¿sí?, de la arquitectura del computador. El hardware, como ya lo mencionamos, es toda la parte física. El firmware es la parte donde se combinan hardware
y software, ensamblador es justamente un lenguaje con el que trabaja el computador. Es un lenguaje de máquina, si le podemos llamar así, donde este computador, mediante este lenguaje, no lee, en este caso, por ejemplo, una palabra que nosotros escribamos. El computador lo que va a leer, en este caso, son ceros y son unos. ¿Sí? Este 0 y 1 son códigos que pertenecen justamente al código binario. ¿Sí? El código binario. Entonces, el computador solamente lee lo que son ceros y unos. Y la combinación de ellos es la transformación de un dígito, o a su vez, una letra, un número, un símbolo. Entonces, es el ensamblador, o es el lenguaje ensamblador, es el que tiene el computador en su sistema principal para convertir o transformar todo lo que yo hago en el computador. El kernel, en este caso, es una memoria principal del computador interna, ¿sí? Que permite el procesamiento de toda la información dentro del sistema computacional. El sistema operativo es el sistema base que se instala o que se incorpora en el computador. ¿Para qué? Para que otras aplicaciones puedan funcionar en él. Por ejemplo, si hablamos de sistemas operativos, conocemos algunos, conocemos varios sistemas operativos. Entre ellos el famoso Windows, que es el que tenemos en nuestro computador instalado y el que estamos acostumbrados a trabajar con él. Pero en sí existen varios tipos de sistemas operativos. El que es privado y el que es gratuito. ¿Sí? En el privado, por ejemplo, está el sistema operativo Windows, el Mac OS, el Apple, el de IBM, que son sistemas operativos destinados para una empresa, creados por una empresa. En cambio, tenemos sistemas operativos gratuitos como el Linux, el Ubuntu, que son sistemas operativos también muy buenos, rápidos, que no necesitan ninguna licencia para trabajar, y usted lo puede descargar del internet e instalarlo en su computadora. Entonces, tenemos sistemas operativos que nosotros podemos aplicarlos en nuestro computador. Pero, vuelvo y repito, según para qué lo voy a utilizar. ¿Sí? Entonces, quede claro esa partecita. Y las aplicaciones no son más que los programas. Los programas que nosotros, en este caso, tenemos instalados en el computador personal. ¿Sí? Son los programitas que nosotros utilizamos. Por ejemplo, el Word, el Excel, PowerPoint. ¿Sí? Son programas que yo a diario estoy utilizando. O a su vez, que ustedes pueden encontrar como aplicaciones, ¿sí? También lo pueden encontrar como programas, pero a su vez, estas aplicaciones, estos programas, son lo que nosotros normalmente le llamamos el software, ¿verdad? ¿Y qué es el software? ¿Qué es el software? ¿Ustedes me lo pueden decir? El software es la parte intangible del computador. Correcto, Los Pablo. programas. Muy bien. La parte intangible del computador. Lo que podemos ver, pero no podemos tocar. ¿Sí? O en otras palabras, también se le dice que el software es la parte lógica del computador. Muy bien, Pablo. Esa es la respuesta. Entonces, miren que el mundo de la computadora es un tema a no terminar. ¿Sí? Es un tema que dice uno, comienzo a hablar de software
y termino hablando ya de programas, de programación. Comienzo hablando de hardware y termino hablando de software, ¿sí? Entonces, el mundo de la computadora es un mundo tan interesante e indefinido, ¿sí? ¿Por qué le digo que es indefinido? Porque no tiene límite, no tiene fin. Usted puede estar aquí conmigo hablando de computadora todo el día, toda la noche y no vamos a terminar. Porque en cada tema hay algo nuevo, hay algo diferente. ¿Sí? Bien, niños. ¿Alguna pregunta está ahí, por favor? Mi parte no, Inge. Seguro. Bien. Entonces, niños, vamos a terminar la clase hasta aquí. Mañana volveremos a reencontrar. Así mismo, 18 horas, por favor. Esta misma materia, ¿no, Inge? Sí, mañana seguimos teniendo lo que es arquitectura del computador de 18 horas a 20 horas. Listo, Inge.